Bienvenidos de vuelta a su programa Contrapoder 3.0 con José Antonio Colina y Esteban Hernández. En esta oportunidad se nos une uno de los principales referentes del liberalismo en Latinoamérica y además que lo ha caracterizado esa irreverencia y esa capacidad para arrastrar a todos los zurdos, empobrecedores, como él los llama, es por supuesto el argentino economista Javier Milei. Buenas noches, Javier. Buenas noches, muchachos. Un gusto hablar con ustedes. Buenas noches, Javier. Un placer tenerte aquí en Contrapoder 3.0. Gracias a ustedes por tenerme en el programa. Muchas gracias. Quería empezar, Javier, con lo que sucedió recientemente en Argentina. Tú no solamente lograste predecir el fracaso económico, ¿no?, del gobierno, tanto por supuesto de los kirchneristas como el de Mauricio Macri, sino que además lograste predecir el fracaso político del gobierno de Mauricio Macri y de una u otra manera tú sabías que iba a volver, que el kirchnerismo pues iba a volver a Argentina. ¿Cómo estabas tan seguro de esto? Mirá, la realidad es que era bastante predecible el fracaso del gobierno de Macri, porque más bien optó por una opción gradualista y todos los programas económicos gradualistas en Argentina terminaron mal. Y de hecho, todos los programas de shock, sacando el del año 59, todos fueron expansivos, aumentó la actividad económica, aumentó el empleo, mejoraron los salarios reales, bajó la inflación y el gobierno planteó un falso dilema. Entonces optó por el gradualismo, que siempre falló, y el gradualismo no es ni más ni menos que ser condescendiente con el no ajuste de la política, con el no ajuste de los ladrones de la política. Por ende, no se tocaron los privilegios de la corporación política y el poco ajuste que hubo se hizo sobre el sector privado. Y cuando vos castigás al que genera riqueza y premiás a los parásitos del Estado, bueno, el resultado es una economía que va camino a un default y si todo continúa con lo que se está haciendo, probablemente hasta tenga una hiperinflación y nos encontremos frente a la peor crisis de la historia económica argentina. ¿Y tú votaste por algún candidato en estas elecciones, Javier, o decidiste abstenerte? No, yo impugno mi voto porque como liberal no acepto ser obligado a nada. Por lo tanto, dado que me obligan a votar, porque si no me pueden retener el pasaporte, entonces directamente cumplo con la obligación de votar, pero me veo obligado a tener que impugnar mi voto. Ya, entendido. Javier, también antes de esta entrevista yo te mandé el plan económico de recuperación de Juan Guaidó, ¿no?, que es el presidente interino de Venezuela, reconocido así por varios países, incluido la Argentina de Macri. Si tú te lograste leer alguno de esos puntos, ¿qué te parece? ¿Te parece que esa es la salida o te parece que eso más bien es un Macri peor todavía que el propio Mauricio Macri? Mirá, yo lo que veo en ese plan es un plan de formato socialdemócrata. Me parece que con la destrucción que está ocurriendo en Venezuela, me parece que si vas a hacer tabula rasa y vas a arrancar, es mejor que avances con un orden liberal mucho más puro para que el crecimiento sea muchísimo más rápido. Es decir, lo único que hace la presencia del Estado es retrasar el crecimiento. Es decir, es un programa económico que básicamente le sigue dando lugar al Estado, ¿no? O sea, te das cuenta que tiene mucho juego en educación, en salud, en seguridad. En el petróleo incluso, en el petróleo. Exactamente. Entonces me parece que la verdad que tanta presencia del Estado lo único que va a hacer es retrasar el proceso de recuperación, cuando en realidad, dadas las miserias que está padeciendo el pueblo venezolano, lo mejor sería ir a una solución de mercado radicalizada para que la tasa de crecimiento sea muchísimo más alta. Pero entiendo que eso siempre es un problema para los políticos ladrones, para los políticos parásitos y básicamente para aquellas mentes estrechas que no conciben vivir sin un Estado. Javier, ¿crees tú que en algún momento las sociedades de Latinoamérica que parecieran que ceden fácilmente a los modelos populistas tengan la capacidad de enfrentar esos modelos y tener una mente más abierta, ideas libertarias? ¿Cree que podamos
las sociedades llegar a ese punto? Mira, eso verdaderamente no lo sé, porque si vos te fijás, Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo, y después de aplicar 90 años de populismo, Argentina hoy está en el 70 en el ranking, y si vos te fijás, la gente demanda populismo. De hecho, el gobierno de Macri no fue sustancialmente distinto al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, y una pregunta que me hacían antes de esta entrevista, cuando se enteraron que ibas a estar con nosotros, era sobre el tema de la dolarización. ¿Tú crees que, por ejemplo, en países como Argentina o como Venezuela, que sabemos que está en una crisis incluso mucho peor, pueda ser la dolarización la vía para recuperar pues, una recuperación económica, digamos, más realista, o hay que mantener la moneda por una cuestión de patriotismo, pues? No, yo soy partidario de eliminar el Banco Central, y eso vale tanto para Argentina como en el caso de Venezuela. Es decir, yo creo que Venezuela, dada la situación que lleva ya de 2 años de hiperinflación, está pulverizado todo el sistema financiero, por lo tanto, me parece que lo mejor que podría hacer el próximo gobierno es justamente hacer una reforma financiera creando un sistema anticorrida y que utilice como moneda una moneda extranjera que haya elegido la gente, que tengo entendido que también utiliza mucho el dólar. Por lo tanto, sería muy provechoso para Venezuela estabilizar la economía muy rápidamente. De hecho, en el inicio, te diría, hasta vas a tener inflación en dólares porque va a empezar a recuperarse, y eso lo que va a permitir es que los salarios mejoren sustancialmente, y de esa manera vas a empezar a sacar mucha gente de la pobreza y la indigencia. Sería una situación ideal. Es más, roguemos a Dios que Venezuela tome un camino liberal en serio, y frente al desastre y la miseria que sembró el socialismo, ver cómo el liberalismo puede levantar de las cenizas a un país aniquilado por los zurdos empobrecedores asesinos. ¿Tú crees que en el caso de la Argentina el liberalismo puede en algún momento tomar el poder en la Argentina? ¿En cuánto tiempo? Yo creo que en Argentina la batalla cultural todavía está verde, le falta madurar un poco, pero una de las cosas que yo creo es que de presentarse una crisis muy profunda, podría empezar, y los individuos tomando conciencia de que los verdaderos enemigos de la sociedad son los políticos, y que ellos son los que nos roban, y que ellos son los únicos que progresaron con este verso de la justicia social. En ese caso, se podría generar frente a una crisis un aumento considerable en el consenso de las ideas liberales. De hecho, esto ya pasó en los 90. Lo que pasa es que no se fue a fondo con dichas reformas, y frente a la catarata de shocks externos negativos y un gobierno de estúpidos como el de la Alianza, sí, que además obviamente eran progresistas, es la parte que no cuenta ninguno, ¿sí? Obviamente hicieron volar la convertibilidad por los aires. Entonces, en lugar de echarle la culpa a la socialdemocracia bastante rojita, le echaron la culpa al liberalismo. Sí, correcto. Javier, en este contexto que estamos viendo en Latinoamérica, que tú mismo acabas de decir que, por ejemplo, en Argentina y incluso otros países, estamos viendo el caso de Chile, de Ecuador, de Perú, que la ciudadanía sigue pidiendo populismo, ¿no? Y es lo que pide, y al final es lo que le están dando. ¿Cómo entonces nosotros, los liberales, los libertarios, los conservadores, la derecha, cómo pueden las personas que defienden las ideas de por lo menos libre mercado calar en una ciudadanía que está pidiendo más dádivas, más subsidios? Bueno, ahí una de las cosas que yo creo que es clave en el debate, y eso yo lo he planteado en distintas conferencias, algunas tienen el nombre de la estruendosa superioridad del capitalismo, es que la batalla no alcanza
si solo se remite a lo cuantitativo. La batalla incluye demostrar que no solo el sistema es más productivo, sino que hay que demostrar que además el sistema es justo y es ética y moralmente superior al socialismo. Y que cuando se reclama por la justicia social, hay que enrostrarle en la cara a la gente que eso es fruto de la envidia, del odio, del resentimiento, ¿sí? Que implica un robo, que implica un trato desigual frente a la ley. Exponerlo frente a los valores repugnantes que implica la mierda del socialismo. Javier, ¿tú crees que sería viable que todas las personas que tienen ideas liberales o que tienen ideas libertarias, conservadoras, pudieran agruparse como una especie de un frente donde haya representantes de cada país y de esta manera un poco contrarrestar el Foro de Sao Paulo y también fortalecer un camino para la toma del poder en los diferentes países de América Latina? Bueno, frente al avance del Foro de San Pablo y lo que está haciendo el Grupo Puebla y de cómo el señor Maduro con sus cómplices delincuentes cubanos, infiltrando gente en Chile, en Perú, en Ecuador, ¿sí? Y en todos los lugares donde no está la izquierda, debería haber una conciencia de cómo están tratando de generar la Unión Soviética latinoamericana o hispana. Claro. Pero tú ves posible, por ejemplo, hacerle esa contraparte, volviendo a la pregunta que hacía Colina, una contraparte en una especie de bloque internacional para hacer una especie de antiforo de Sao Paulo, en donde formen, digamos, parte de gente como tú, otros referentes del liberalismo en la región. Yo creo que es absolutamente necesario. Oh, correcto. Estamos de acuerdo en ese punto. Es decir, una forma de impulsar contra la cultura absurda. No, sin duda. De hecho, cuando hemos hablado con jóvenes que tienen estas ideas, jóvenes tanto en Venezuela como en otros países, se ha planteado, había que buscar la manera de materializarlo, porque esa es una de las grandes fallas que yo veo que podemos tener a nivel regional, que no hay unión realmente entre los factores que tienen unas ideas libertarias como tal. Sí, y ya para ir culminando un poco, Milei, ¿cuál es el pronóstico, por lo menos en el corto y mediano plazo, para la Argentina? La situación, evidentemente, con este nuevo gobierno, asumo yo que va a empeorar muchísimo, pero ¿podrá Argentina salir de este foso o va a seguir en esa dirección hasta llegar a un punto como el de Venezuela? Yo creo que Argentina se encamina a la peor crisis de su historia. Argentina, el default es inexorable y lo que tiene que ver con la situación monetaria es altamente probable que también tengamos una hiperinflación y por ende nos encontremos frente a unos niveles de pobreza e indigencia nunca vista en la historia de Argentina, con un nivel de tensión social descomunal. Y ahí Argentina tendrá una moneda tirada al aire, y si la moneda cae del lado de Cristina Fernández de Kirchner, nos terminaremos pareciendo a Venezuela, y si cae del lado de Alberto Fernández, si triunfa su pragmatismo sobre su comodidad política, pues se podría hacer un profundo giro al liberalismo y Argentina podría rebotar. Pero creo que la crisis es insalvable ya. Entendido. Y por supuesto, antes de despedirnos, Milei, que ya se nos acabó el tiempo, me gustaría que le dijeras a nuestra audiencia esa famosa frase tuya que tanto retumba en todas tus conferencias y en todos los medios. Por favor, adelante. ¿Cuáles de ellas? La que viva algo. No es que viva Kirchner. ¡Viva no la es que libertad, carajo! Así es, que viva la libertad. Eso era lo que quería. Muchas gracias, Javier Milei, por haber participado en Contrapoder 3.0. De verdad, muy agradecidos con esta brillante intervención, como siempre. Y yo pienso que esos son el tipo de ideas que tenemos que seguir promoviendo en la región. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier. Muchas gracias por este contacto. Y les mando un abrazo grande y que Dios los bendiga. Amén. Amén. Y a ti también, que Dios bendiga te bendiga a ti y a todos los que luchan por una Argentina libre de esos zurdos, de esos comunistas. Les puedo recomendar una conferencia. Sí, cómo no, adelante. Se llama Anarquía, Dios y el Papa Francisco, de Jesús Huerta del Soto. Y muestra que Dios
es libertario. Ah, perfecto. No cabe duda de eso. Sin La duda gente alguna. que es justa no puede ser de izquierda. Así Es correcto, así es. Muchas Exacto. gracias, Javier. Es más, no solo eso, da citas concretas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento donde demuestra que el Estado es la invención del maligno. Por eso nunca funciona bien, por eso siempre genera tanto daño y tanta muerte y tanta pobreza. Mientras que cuando se aplica el sistema de libre mercado, que es el sistema de Dios, todo prospera. Bueno, es una lucha entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal. Y vamos a ver No esa tengan conferencia. duda, muchachos. Eso es así y por eso es que tenemos que estar del lado del bien para lograr que todas nuestras sociedades estén en beneficio y en bienestar como debe ser. Muchas gracias, Javier, por este contacto. Muchas gracias por esta excelente entrevista. Es un referente importante en América Latina de ideas libertarias y bueno, para nosotros es un honor haberlo tenido en Contrapoder 3.0. Será hasta mañana cuando tengamos más de este espacio aquí en Contrapoder 3.0, el programa de la juventud, el programa de la derecha y también el programa de las ideas conservadoras y libertarias. Hasta mañana.